Bien, Dios les bendiga abundantemente. Hoy me acompaña mi esposo Víctor, que no pudo venir en la otra ocasión porque no se sentía bien de salud. Pero gracias al Señor hoy anda acompañándome como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Así que yo trabajé toda la primera parte de este estudio bíblico y hablamos de la definición del reino de Dios, de la teología del reino de Dios, y comenzamos a hablar sobre la iglesia como la manifestación plausible del reinado de Dios, ¿verdad? No somos el reino de Dios, pero somos la manifestación palpable del reino de Dios, porque de lo que hemos hablado en todo este tiempo, hemos dicho que en la persona de Jesucristo nuestro Señor, el reino de los cielos se acercó y que en los milagros, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vimos el rostro del reino de Dios, vimos a Dios manifestado en medio de su pueblo. Así que la iglesia la dirige el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Señor ascendió a los cielos, pero nos envió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia del Señor. Así que el Señor está en medio de su iglesia dirigiendo. Y si el Señor es la manifestación del reino de Dios, pues nosotros entendemos que la iglesia realmente es una expresión de lo que es el reino de Dios, porque quien dirige la iglesia es el Espíritu del Señor. Así que hablamos hace 2 miércoles, ¿verdad?, de que en Jesús se cumplió lo que decía la Escritura, ¿verdad?, lo que había revelado sobre él, y también habíamos hablado sobre la promesa del Espíritu Santo que el Señor recuerda a sus discípulos. Y mencionamos también que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, los versos 6 al 11, dice que los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a establecer en este momento el reino de Israel? Y Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento en que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Y dicho esto, mientras ellos estaban mirando, Jesús fue levantado en una nube, lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, 2 hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y le dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Así que en este texto Jesús confronta a los discípulos en relación a ese deseo que tenemos nosotros también y que escuchamos mucho por ahí, de conocer misterios que el Padre ha fijado solamente en su soberana autoridad. Y le aclara que el reino de Dios no es solo para restaurar a Israel. Por eso ellos tienen que ser testigos en Samaria y en todos los confines de la tierra. Así, y también les confirma el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, que es la que le va a dar a los creyentes y la que nos da a nosotros el poder y la capacitación para nosotros ser testigos de nuestro Señor en todo lugar. Y han pasado más de 2000 años y nosotros seguimos siendo testigos de Jesucristo, no en Samaria, pero aquí en Espinosa y todos los rincones, ¿verdad?, que rodean a esta comunidad. Y en los lugares donde nosotros trabajamos y nos desenvolvemos, nosotros somos llamados a ser testigos de Jesucristo, a predicar esta palabra. Así que el Espíritu Santo es el que capacita al creyente con el poder para realizar esa tarea. Y lo otro es que ellos se quedaron admirados mirando al cielo, y los 2 hombres vestidos de blanco le anuncian lo que nosotros le llamamos la parucía, la segunda venida. Así que como Cristo subió en las nubes, así mismo vendrá otra vez. Entonces, por tanto, el Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia como comunidad de creyentes que viven con y para Cristo. Nosotros como comunidad, como iglesia, vivimos con Cristo y vivimos para Cristo la experiencia del reino de Dios. Esto tiene que ver mucho con la teología, la escatología realizada. Hay mucha gente que está ubicada en la escatología futurista del final de los tiempos. Nosotros no la negamos, pero nosotros tenemos que vivir el reino de Dios desde ahora.
en la comunidad. Así que nosotros afirmamos que vivimos en una escatología realizada, que se va realizando de día en día hasta que llegue el momento final en que Cristo venga a instaurar su reino de justicia. Entonces, el mensaje de Jesús en Lucas se resume en términos del reino de Dios. Y el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, el tema del reino de Dios aparece en forma implícita y explícita. Yo le expliqué la otra vez que Lucas anuncia que el reino de los cielos se ha cumplido en la persona de Cristo. Y el libro de los Hechos es la práctica de ese reino, ¿verdad? Es la manifestación en la acción del reino de Dios en medio de la iglesia del Señor. Así que hay que interpretar ese evangelio como los hechos del Espíritu. Por eso Justo González, que es de una de las referencias que utilicé para esto, dice que el libro de los Hechos es el evangelio del Espíritu Santo, porque comienza la iglesia del Señor y el Espíritu Santo es el protagonista, es el que dirige la iglesia. Así que el Señor está en medio de su iglesia. La iglesia es el instrumento privilegiado al servicio del reino de Dios. Y yo quiero decirle que eso no es poca cosa, ¿verdad? Eso es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros y a nosotras. Por eso Lucas 4, 43 al 44 dice, pero Jesús le dijo, también tengo que anunciarles la buena noticia del reino de Dios a los otros pueblos, porque para esto fui enviado. Y dice, así iba Jesús anunciando el mensaje en las sinagogas del país de los judíos. Así que Jesús predicó el evangelio del reino en todo lugar, en tierra de judías y en tierra de paganos. Así que los milagros, las parábolas, que son la estrategia que utilizó el Señor para anunciar las verdades de su evangelio, son la descripción de la vida del reino de Dios en medio de su pueblo. La vida de Jesús es un indicador, es una señal plausible, ¿verdad?, de que el reino de Dios se ha acercado. En los milagros, en la liberación de los endemoniados, en la sanación de los ciegos, de los sordos, de los paralíticos, de los epilépticos y de toda infinidad de enfermedades. Todo eso era un indicador, una señal plausible de que el reino de Dios se había acercado a su pueblo en la persona de Jesucristo. Entonces, fíjese que también yo les mencioné en la otra ocasión que Jesús anuncia un reino que invierte, no sé si llegué a esta parte, ¿verdad? Que Jesús anuncia un reino que invierte el sistema de valores de los reinos presentes. En el mundo, tener una posición, ¿verdad?, nos da prestigio y nos da poder, pero en el reino de Dios es lo contrario. Mientras más humildes seamos y más pequeños seamos, más grandes somos. Por eso dice Lucas 22, 26, que los líderes serán siervos y los más grandes serán los más pequeños, lo que es la instauración de ese reino. Por ejemplo, yo soy pastora, yo soy sierva de todo el mundo. Y mientras más posiciones Dios nos dé el privilegio de tener, ¿verdad?, en el trabajo del reino, en la iglesia, más siervos somos. Es lo contrario. No es para que nuestro ego se engrandezca, es para que asumamos un rol de mayor servidumbre, de mayor humildad, ¿verdad? Mientras más grandes, más pequeños. En el mundo es al revés. En el mundo la gente es muy ególatra, aspiran los puestos, se llevan a la gente de frente para lograr sus objetivos, pero en la iglesia del Señor es diferente. Así que ese reino que nos anuncia Jesús es un reino que invierte los valores del mundo, ¿verdad?, los trastoca. Entonces, es un reino donde se recompensa a los que ahora no tienen, a los que ahora padecen escasez y a los que son pobres. Esto es bien importante verlo en el Evangelio de Lucas, porque la comunidad para la que se escribe el Evangelio de Lucas es una comunidad bien pobre. Era una comunidad de muchas necesidades económicas y de hecho hasta en el mismo Evangelio de Lucas dice que había una gran hambruna. Y también te dice que la gente vendía sus propiedades y las ponía al servicio de la iglesia porque todo el mundo carecía. Por lo tanto, es significativo que Lucas dice que en el reino de Dios se recompensa a los que ahora no tienen, padecen y son pobres.
Así que yo le voy a pedir por aquí, si no me he olvidado de tu nombre, eres José, ¿verdad? Ven por aquí, José, para lo que nos leas lo que dice Lucas 6, 24 al 26. Lo puedes leer aquí en el iPad. Todos los textos yo los tengo en la versión Dios habla hoy. Lo que está en negrilla y subrayado. Pero hay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Hay de ustedes cuando el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. Fíjese que ese es el sermón, es un fragmento del sermón del llano del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Fíjese que el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Jesucristo. Y en el reino de Dios, Dios recompensa a los que ahora no tienen. A los que padecen, tienen carestía, y a los que son pobres. Como decía mi profesor de Nuevo Testamento, el doctor Ediberto López, él decía que una de las cosas que le dio poder a la iglesia del Señor y que se convirtió en un problema para Roma es precisamente porque la iglesia compartía lo que tenía. Y eso lo vamos a ver más adelante en algunos textos de Hechos, que vamos a ver cómo era que se desenvolvía la comunidad de fe. La gente que llegaba a la iglesia no parecía hambre, porque la iglesia suplía la necesidad de todo el mundo y la iglesia se convirtió en una herramienta poderosa. Entonces, Roma estaba teniendo muchas dificultades para estabilizar su poder. Y una de las razones por las que Constantino se convirtió al cristianismo fue precisamente para darle solidez al imperio de Roma. Y ahí empezaron los problemas de la iglesia porque nos desviamos del camino, ¿verdad? Porque la cuestión imperial se metió dentro de la iglesia a controlar los asuntos de la iglesia. Pero la iglesia primitiva era una iglesia poderosa. Era una iglesia donde se manifestaba el poder de Dios haciendo milagros, transformando vidas extraordinariamente, y era una iglesia donde la gente se desprendía de todo y entregaba todo al servicio de la iglesia. Así que nadie carecía en medio de la iglesia del Señor, y eso permitió que la iglesia se hiciera sólida. Claro, uno dice que la conversión de Constantino fue un problema para la iglesia, pero posiblemente la iglesia no hubiese llegado hasta hoy porque la iglesia estaba siendo altamente perseguida y estaban siendo martirizados los cristianos. Así que uno no sabe cómo el Espíritu del Señor obra, pero realmente la iglesia se convirtió en un instrumento poderoso, y por eso el imperio de Roma puso los ojos en la iglesia del Señor, y por eso Constantino tomó la decisión de convertirse al cristianismo. Así que mucho del libro de los Hechos nos enseña cómo ese extraño orden del reino de Dios se hace realidad en la vida de la iglesia cuando ésta obedece lo que dicta el Espíritu. Así que la iglesia proclama la venida futura del reino, pero a la vez está llamada a encarnarlo, aunque sea parcialmente en su carácter. Tenemos que vivir la experiencia del reino de Dios desde ahora. Pocho, Dios te bendiga. La vida en la nueva comunidad de creyentes está relatada en el libro de los Hechos. Yo quiero leer en Hechos 2, verso 42, lo pueden buscar en sus Biblias, que nos dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Así estaba la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y las oraciones. Fíjese que la experiencia de Pentecostés demostró que el Espíritu Santo es el primer fruto de ese nuevo orden manifestado con poder para destruir a los privilegiados, ¿verdad? Lo segundo es que es una iglesia perseverante. A nosotros en este tiempo nos hace un poquito de falta la perseverancia de la iglesia primitiva, porque nos distraemos en tantas cosas que perdemos lo que es fundamental y lo que es esencial. Pues la iglesia está llamada a orar juntas. La iglesia está llamada a compartir unidos. La iglesia está llamada a compartir la mesa juntos, y la iglesia está llamada a socorrer a los miembros de su comunidad que padecen o que tienen escasez.
Así que era una iglesia perseverante. Entonces también era una comunidad devota en varias cosas. La primera era en la enseñanza de los apóstoles. Nosotros tenemos la Biblia y nosotros tenemos que ser perseverantes en la enseñanza de nuestro Señor, que aparece recogida en el texto sagrado en la Biblia. Ellos perseveraban en la práctica de lo que aprendían de los apóstoles y esto implicaba, mi amado, era una enseñanza misionera, porque los apóstoles tenían la responsabilidad, la comisión de Dios, de ir a predicar ese evangelio a todo lugar, ¿verdad? Así que esto implica que daban testimonio de que el llamado apostólico era misionero y por tanto le enseñaban una doctrina misionera con apertura hacia la misión a la iglesia. Hoy en día hay iglesias que no quieren hacer misión, amado, que no quieren ir a predicar, que no quieren ir a llevar la palabra en lugares, ¿verdad?, difíciles, pero realmente nosotros tenemos que ir a compartir en este evangelio a todo el mundo, porque la iglesia es una iglesia misionera, llamada a la gran comisión del Señor, nos manda a ir por todo el mundo y llevar este evangelio. Así que lo otro era que era una iglesia que perseveraba en la comunión unos con otros, o sea, era una iglesia que practicaba la hermandad, la fraternidad, o sea, la coinonía. Entonces, es una comunión que alcanza un sentido de amistad. Fíjese que en la vida de los primeros creyentes, la relación de los hermanos era una relación de amistad que trasciende incluso la relación de familia. Hay hermanos en la congregación, en medio de la iglesia del Señor, que llegan a tener una relación de amistad tan profunda con nosotros, que a veces es una relación más íntima que con nuestra propia familia biológica. Estoy hablando familia biológica. Pues la iglesia del Señor, en su etapa primitiva, era de esa manera. Era una comunión tan profunda que se convertía en amistad. Y la realidad era como una realidad corporativa, donde las necesidades de todos eran importantes. Así que esto implicaba que había solidaridad, que se compartían los sentimientos, los bienes y las acciones, donde todos eran socios en esa empresa común, que era la iglesia del Señor y la misión que Dios había delegado en ella. Así que el carácter del reino se expresa en el amor que se ofrece incondicionalmente, incluso al que no lo merece. Ese es el desafío del Señor. Un amor incondicionalmente que nosotros ofrecemos inclusive al que no lo merece, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo. Así que, independientemente de las limitaciones humanas para alcanzar ese amor, esto se convierte en una posibilidad por el fruto del Espíritu Santo operando en nuestra vida. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nosotros podemos amar incondicionalmente a todo el mundo, ¿verdad? Independientemente de la relación que tenga esa persona o la actitud que tenga esa persona hacia nuestra vida. Y ellos también perseveraban en el partimiento del pan. Y esto es parte también de la coinonía, porque la comunidad tenía todas las cosas en común y, o sea, había comunión los unos con los otros. Entonces, esa experiencia de compartir el pan era algo que iba más allá de comer juntos, sino que abarcaba incluso la celebración de la Cena del Señor, que es el centro del culto, ¿verdad? Por lo menos en los discípulos de Cristo es el centro, la Cena del Señor es central en nosotros. Y también compartían las oraciones, oraban en comunidad. En este tiempo, con los avances tecnológicos, hay muchas iglesias tecnológicas. La gente se queda en la casa y se dejan ministrar por la radio, por el internet, por lo que sea, la televisión, y no hacen vida de comunidad. Y el gran desafío ¿verdad?, de los ciudadanos del reino, de los miembros de la iglesia del Señor, es que nosotros tenemos que estar juntos y tenemos que amarnos, compartiendo juntos independientemente de nuestras diferencias. Y tenemos que orar juntos y tenemos que estudiar la palabra juntos. De lo contrario, eso no es iglesia, amado. La iglesia es eso que nos describe el libro de los Hechos, y nosotros que venimos, que somos discípulos de Cristo, el movimiento discípulo de Cristo precisamente se reafirmó en el texto sagrado, ¿verdad? Construir la iglesia, y nosotros nos fundamentamos, por eso nosotros tenemos estudios bíblicos, tenemos cultos de oración,
nos reunimos el domingo y compartimos la cena, compartimos la mesa, nos acordamos de los que tienen necesidades, porque ese es el modelaje de la iglesia del Señor que aparece, ¿verdad?, descrito en el libro de los Hechos. Entonces, ahí, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el 43-47, nos da una descripción de cómo era la iglesia o la comunidad de creyentes, más a fondo. Yo le voy a pedir a Raquel, está por acá, ¿verdad, Raquel? No me olvidé, ella es, ¿verdad? Ven. Es Hechos 2, 43 al 47. Yo lo tengo aquí, lo puedes leer del iPad. Y aquí nos da una descripción más amplia que el primer texto que yo les leí de cómo era la vida en la comunidad de fe. Entonces, que la iglesia es la manifestación plausible del reino de Dios. Es el modelo que nosotros tenemos que imitar. ¿Lo tienes, Raquel? Hechos 2, 43 al 47. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, Raquel. Fíjese que ese texto bíblico es la utopía del reino, ¿verdad? En ese contexto del Evangelio de Lucas, el asunto de vender todas las propiedades y hacer, ¿verdad?, un pote común donde las necesidades de todos se satisfacían, ese concepto se tomó del templo, ¿verdad? Al templo se llevaban los diezmos, las ofrendas, las primicias y todo eso se repartía para satisfacer las necesidades. Ahora, de los levitas, sacerdotes y todos los que trabajaban en el templo que dependían de las ofrendas. Entonces, la comunidad de Lucas lo que hace es que toma ese modelo y lo lleva al corazón de la iglesia. Entonces, en la iglesia todo el mundo vendía sus propiedades y las ponía a disposición, pero era por voluntad propia. Por eso es que el evento de Ananías y Zafira es condenado por el Espíritu Santo, porque ellos no estaban obligados a vender la propiedad, nadie estaba obligado, eso lo ponía el Espíritu Santo en el corazón. Y ellos trataron de aparentar en la iglesia un desprendimiento que no tenía, y nosotros conocemos que eso es un texto fuerte, que los dos murieron, ¿verdad?, por mentir y tratar de engañar al Espíritu Santo. Así que la voluntad de dar es una voluntad que pone el Espíritu. Entonces, este sumario que aparece en el libro de los Hechos es lo que uno le conoce como la forma utópica del reino de Dios. Es nuestra aspiración del reino de Dios. Entonces, el pasaje de Pentecostés es lo que le dio forma y estructura a todo el libro de los Hechos y lo que nos da una imagen de la manera en que el Espíritu Santo trabajaba con la iglesia, o sea, con la comunidad del Espíritu, ¿verdad? La iglesia es la comunidad del Espíritu. Así que luego de la experiencia de Pentecostés, este sumario describe lo que pasaba en la iglesia. Dios hacía milagros por medio de los apóstoles y demostraba cómo actuaba el Espíritu en medio de la iglesia, y esto provocaba temor y gozo, asombro y alegría. Nosotros nos asombramos de las cosas que el Espíritu Santo hace. Por ejemplo, el domingo dio testimonio en mi iglesia una hermana que tiene cáncer. El cáncer empezó por la matriz y ha tenido presencia de cáncer en el estómago y en el pulmón. Y el tumor que tenía en el pulmón izquierdo arropaba todo el pulmón. El médico no veía muchas posibilidades de vida. La iglesia le ayudó a cumplir con unas necesidades que tenía de unos estudios que no cubrían los planes médicos. Se lo hizo y pudo darse un tratamiento de quimioterapia. Cuando fue a la consulta del oncólogo,
El oncólogo se quedó sorprendido y revisó y revisó y revisó y le decía esto no puede ser, y volvió y chequeó los estudios anteriores y volvió y chequeó los estudios post tratamiento y le dijo, mira, 1 de cada 10 pacientes de cáncer es sobreviviente y tú eres una. Ese tumor que arropaba todo el pulmón está del tamaño de un grano de arroz. ¿Quién lo hizo? El Señor. Una comunidad que ora y el Espíritu Santo actúa. Así que eso fue un testimonio maravilloso de cómo Dios ha guardado la vida de una mujer sumamente joven, con un hijo con necesidades especiales. Así que Dios todavía hace milagros a través de nosotros, de sus discípulos. Dios todavía contesta nuestras oraciones y eso mismo hacía en la iglesia primitiva a través de los apóstoles. Y cuando Dios hace milagros, uno está entre el temor, la reverencia y el asombro. Entonces había unidad entre los creyentes y compartían los bienes. Así que era una comunidad de mucho amor que practicaba la justicia, la justa distribución de los bienes. Y la iglesia se distinguía por la unidad y la solidaridad, por el desprendimiento extraordinario que tenía la iglesia del Señor, porque nadie carecía en medio de la iglesia. Lo otro es que la iglesia proveía para cubrir las necesidades de sus miembros y asistían al templo diariamente y en las casas compartían el pan. A veces nosotros hemos bajado los cultos a 2 en la semana y la gente a veces no viene. Pero en la iglesia primitiva la gente iba diariamente al templo, oraban justo, estudiaban la palabra, alababan a Dios y había amor entre cada uno de ellos. Y el Señor hacía crecer la comunidad de fe con las personas que Él llamaba a conversión. O sea, el Espíritu Santo es el que hace crecer la iglesia. Nosotros somos instrumentos, hacemos lo que nos toca, pero el que convierte es el Señor, ¿verdad? El Señor es el que hace crecer la iglesia. Así que es significativo que el regalo del Espíritu a la comunidad y la forma de interrelacionarse a la iglesia era una señal del anuncio del reino de Dios que proclama la justicia. Entonces, esa práctica de la coinonía en la iglesia es la vía por la cual vivimos en el reino de Dios, amado. Se supone que en la iglesia uno encuentre lo que no encuentra en el mundo. Es una comunidad de amor, una comunidad que te acepta, que te ama, que te perdona, una comunidad que se preocupa por tus necesidades, una comunidad que ora por tus necesidades, que intercede. Eso es la iglesia del Señor. Y si así lo hacemos, estamos viviendo la experiencia del reino de Dios. Bien, entonces, en la última parte yo quiero hablar sobre las cualidades de los ciudadanos del reino de Dios, que somos nosotros, los creyentes, y quiero basarme en el Evangelio de Lucas, porque esto de Lucas, porque Lucas, Jesús da la enseñanza. En Hechos se practica, porque el autor del Evangelio de Lucas y el autor de Hechos es el mismo. Ese es el único Evangelio que tiene 2 tomos, ¿verdad? El Evangelio más el libro de los Hechos. Así que el cristianismo como tal no es en primer lugar un sistema moral, ¿verdad? Sino una fe basada en Jesucristo y en su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, que se ofrece a todo el ser humano para salvación, para reconciliación eterna y gratuita con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que siendo más que un sistema moral, el cristianismo implica una determinada manera de vivir. Si nosotros somos cristianos, tenemos que vivir de una manera diferente al mundo que no le sirve al Señor, ¿verdad? Entonces, quien vive en una total renuncia por el seguimiento a Jesús en el poder del Espíritu, reflejan al menos parcialmente el carácter del Señor, porque no somos perfectos, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Y recibimos definitivamente la bendición de su fruto, que es poseer el reino de los cielos y heredar la tierra, como dice la bienaventuranza. Así que cuando nosotros encarnamos el carácter del reino en los ciudadanos, es posible solo mediante el poder del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Nosotros no tenemos el poder lo tiene Dios. Dios trabaja con nuestra vida, trabaja con nuestro carácter a través del Espíritu y es lo que permite que nosotros demos el fruto, que podamos tener un estilo de vida, una forma de vida totalmente diferente al mundo, ¿verdad? Así que vamos a extraer de algunos textos de la Biblia
cualidades del Evangelio de Lucas, de las enseñanzas de Jesús, que nos afirman a nosotros cómo tenemos que ser los ciudadanos del reino. En primer lugar, nosotros como ciudadanos del reino tenemos que resistir toda tentación de la misma manera que Jesús prevaleció sobre Satanás. ¿Tu nombre es cuál? Vente para que leas aquí, Brenda. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, los versos del 1 al 13. Comienza aquí. Lucas 4, 1 al 13. Este es el primer relato. Es el relato de las tentaciones del Señor en el desierto. Resiste en toda tentación como Jesús prevaleció sobre Satanás. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. El diablo entonces le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena esa piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Luego el diablo lo levantó y mostrándole en un momento todos los países del mundo le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque la Escritura dice, Dios mandará a sus ángeles que te cuiden y te protejan, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también la Escritura dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Fíjese que hay 3 tentaciones a las que estamos expuestos los seres humanos. La primera tentación es lo material sobre lo espiritual. Díganme ustedes si en el corazón de nuestra gente la cuestión materialista, la cuestión del consumerismo, no ha atrapado el corazón del ser humano. La satisfacción de las necesidades físicas desordenadas, sin ningún control. La práctica de una sexualidad enfermiza, ¿verdad?, y tóxica. El afán de ganar dinero y ganar dinero y ganar dinero como la prioridad en la vida no se ha tragado el corazón del hombre. Pero el Señor dice, no solamente de pan vivirá el hombre. Y nosotros tenemos que definir de qué tenemos hambre, ¿verdad? Porque realmente nosotros debemos tener hambre espiritual. Y nunca podemos elevar lo material sobre la parte espiritual. Porque mire, amado, uno puede ganar el mundo entero y perder la salvación. Uno puede tener mucho dinero y vivir en jaulas de oro y no sentir felicidad, ¿verdad? Así que no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación es el poder. Que mucho le gusta al ser humano el poder, ¿verdad? Y eso fue lo que le ofreció el enemigo a Jesús cuando le dijo, todos los reinos del mundo te los puedo dar. El poder, la necesidad de poder, la necesidad de control corrompe el corazón del ser humano. Uno de los problemas fundamentales que tenemos nosotros, por lo menos en Puerto Rico, que es donde vivimos, este es nuestro hábitat, aún en los modelos de los líderes políticos, es precisamente la lucha de poder. Y esa lucha de poder no permite que apunten sabiamente a mejorar los problemas de nuestra tierra, porque es una guerra de poder entre un sector y otro sector. Si todo el mundo se despojara del ansia de poder y de prevalecer y trabajáramos juntos buscando el bien común, otra sería la historia de nuestro pueblo. Así que, aún en el contexto de la iglesia, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que el poder no capture nuestro corazón, porque donde nosotros luchamos por el poder, mire, fragmentamos, dividimos, rompemos la unidad. Así que, ojo, que el Señor
resistió la tentación del poder y nosotros con el Espíritu Santo también lo podemos resistir. Y lo otro finalmente es la glorificación del yo. Él le dijo, mira, tírate, que el Señor mandará a sus ángeles que te... Y la glorificación del yo, es sentirse uno como si fuera Dios. Y que muchos falsos dioses hay en este tiempo, ¿verdad? Aún en los escenarios políticos, en los escenarios de las agencias estatales, aún en los escenarios de agencias privadas o instrumentalidades privadas, amado, hay mucho ego, mucha glorificación del yo, y a veces nos creemos que somos pseudo dioses. Y el único Señor, ¿verdad?, es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Así que lo primero que nosotros tenemos que resistir son las tentaciones. La materia, lo carnal, lo material, el poder y el sentirnos como si fuéramos dioses. Lo segundo que hacen los ciudadanos del reino, de acuerdo a la enseñanza de Cristo, es practicar la misericordia. Y aquellas cosas que son fundamentales o esenciales, porque provocan bien en los demás y restauran la vida de los seres humanos. Entonces, esto tiene que imponerse frente a cualquier legalismo que usualmente responde a interpretaciones limitadas o a tradiciones de práctica de la Iglesia, pero no necesariamente están conforme a la enseñanza de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser cristocéntricos y apuntar en lo que es fundamental y practicar la misericordia y esos postulados fundamentales de nuestra fe. Entonces yo le voy a pedir a algún voluntario que me lea, Ernesto, ven por aquí, léete Lucas 6, del 6 al 11. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, de una enseñanza relacionado con eso, porque la misericordia tiene que estar por encima de la ley, miren, mis amados. Otro sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había en ella un hombre que tenía la mano derecha tullida. Y los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado y así tener algún pretexto para acusarlo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre que tenía la mano tullida, levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en pie, y Jesús dijo a los otros, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Luego miró a todos los que le rodeaban y le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. El hombre lo hizo así y su mano quedó sana. Pero los otros se enojaron mucho y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Amado, esto es solamente un ejemplo, ¿verdad? Jesús hizo eso en infinidad de situaciones en el Evangelio. Esto es lo que nos enseña a nosotros, es que uno tiene que tener mucho cuidado de que las cosas que no son fundamento de la enseñanza de Jesús se pongan por encima de la misericordia. Nosotros creamos muchas reglas y muchas normas en las iglesias para funcionar y eso es buenísimo, pero nunca pueden estar por encima del amor y la misericordia. Cuando una regla tropieza con el amor y la misericordia tenemos que revisarla, porque lo que nosotros organizamos en la iglesia para funcionar no puede chocar con la enseñanza de nuestro Señor. Entonces, a veces hay personas que son tan fieles a la tradición de la iglesia y a las reglas que pierden de perspectiva lo que es realmente fundamental. Y a veces juzgan. Perdón, yo no digo que eso pase aquí, ¿verdad? Pero yo he tenido 2 experiencias pastorales en lugares, por lo menos la de Amelia que yo tuve fueron 3 años y medio, es una experiencia bien rica y bien amplia. Pero llevo casi 8 años en la iglesia en Santa Rosa de Bayamón, más yo vengo de la iglesia de Santa Rosa de Dorado, que tuve 20 años, que ahí Pocho y Yesenia eran miembros de la iglesia. Más Pocho estuvo en la junta de oficiales conmigo y estuvo incluso cuando yo presidía la junta. Y estuvo también conmigo en el desarrollo del proyecto social. Así que, amado y amada, las reglas no pueden impedir la misericordia. Si impiden la misericordia, nosotros tenemos que revisar las reglas porque algo anda mal. Y hay gente que es más fiel a la tradición que a la misericordia del Señor.
Lo otro que los ciudadanos del reino tienen que hacer es mantener su fidelidad y obediencia hasta la muerte como un signo de un creyente auténtico que practica lo que es fundamental para Dios. Yo le voy a pedir a mi hermano, usted puede leer por aquí, ¿su nombre es cuál? Pedro. Lucas 6, 20 al 23. Y vamos a ver lo que Jesús le dice a los discípulos. Jesús miró a sus discípulos y les dijo: dichosos ustedes, los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. Fíjese, amado, que esta es la versión de las bienaventuranzas de Lucas. Yo le estoy enseñando a mi iglesia en estos días el Sermón del Monte, que va desde el capítulo 5 hasta el 7, y comenzamos con las bienaventuranzas de Mateo, ¿verdad? Fíjese que nosotros tenemos que poner a Dios en el primer lugar y tenemos que ser fieles al Señor y no negarlo hasta la muerte. Entonces, había una hermana que nos visitó en la iglesia. Yo le doy clase siempre a la gente nueva y los que no son miembros todos los domingos. Yo doy clase todos los domingos. Y esta dio un testimonio de esta manera. Dice, yo me casé con un hombre muy bueno y no puedo decir que fue un hombre malo, pero en un momento de su vida me fue infiel. Y yo manejé la situación, ¿verdad?, con mucha paciencia porque era un hombre bueno. Yo no tengo que decir nada malo de él hasta que surgió ese incidente. Pero en una ocasión yo llegué y conocí al Señor en medio de esa crisis y Él me dijo lo siguiente: tienes que escoger entre Cristo y yo. Y yo le dije, pues me dijo, tú me lo has puesto difícil. Porque si tú me pones a escoger entre Dios y tú, yo voy a escoger a Dios. Porque ya había manejado su relación, ¿verdad?, a pesar de esa experiencia tan dolorosa, en amor, porque reconocía las virtudes de su esposo, pero no podía poner a su esposo por delante de Dios. Y me dijo, mire, pastora, yo tomé la decisión y eso provocó el divorcio. Porque él no aceptó la decisión que yo dije. Esto es una posición radical y yo he conocido muchas personas que han tomado decisiones radicales. Siempre la vida nos está desafiando. En cualquier lugar donde usted esté, usted tiene que decidir entre serle fiel a Dios o ceder a lo que el mundo espera de usted. Y lo que un buen ciudadano del reino, un buen, ¿verdad?, cristiano, siempre va a elegir lo que Dios quiere y no lo que el mundo crea. Y sabe de antemano que eso va a traer implicaciones negativas sobre su vida, pero usted las va a aceptar porque usted prefiere serle fiel a Dios y no a los hombres. Porque si usted le es fiel a los hombres, se puede meter en muchos problemas. Y yo he tenido muchas situaciones en mi experiencia profesional donde yo tuve que decidir la fidelidad a mi ética, ¿verdad?, a mis valores cristianos, y trajo muchas pérdidas profesionales, inclusive económicas, sobre mi vida, y no voy a traer detalles porque estamos por la radio, ¿verdad? Así que lo que le quiero decir es que usted todos los días tiene que decidir si usted hace lo que el mundo quiere o hace lo que Dios quiere. Si usted hace lo que Dios quiere, usted se evita muchos problemas. Si usted complace lo que el mundo quiere, es posible que usted se meta en muchos problemas. Y tenemos que tener, ¿verdad?, este discernimiento en ese sentido. Lo otro es que si somos unos buenos ciudadanos del reino, tenemos que ser gente compasiva, gente de amor. Yo le voy a pedir otra vez a José, ¿verdad?, que venga por acá y nos lea Lucas 6, 35 al 36. Y vamos a ver el reclamo que el Señor Jesucristo nos hace. Como usted quiera, como se sienta feliz. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio.
Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. Fíjense, este desafío, ¿verdad?, de este texto bíblico implica incluso ser bondadoso con la gente que no agradece. Fíjense que nosotros estábamos dándole comida a los deambulantes en mi iglesia y hay mucha gente que coge a uno de bobo, ¿verdad? Porque la persona sin hogar, la persona que es deambulante, como dicen, ¿verdad?, pero se llaman personas sin hogar, es una cultura completa y es un método de sobrevivencia. Entonces nosotros, dándole comida debajo del puente del Expreso, una hermanita de mi iglesia pensó que un deambulante era un vecino de gente que había estado bien económicamente y que se habían ido a la calle y eran dos hermanos, habían matado a uno y uno había sobrevivido. Y el muchacho se aprovechó de la confesión de ella. Mira, nosotros le compramos zapatos, le compramos ropa, le dimos comida, le compramos hasta un trimmer para que se ganara la vida haciendo patio y lo vendió todo y jamás volvió a la iglesia. Entonces, el desafío que nos dice la palabra es que aunque la gente venga y tenga un espíritu tramposo o engañador, aún así uno tiene que tener misericordia. Entonces, yo trabajé en una profesión de ayuda toda mi vida, antes de ser pastora. Si yo pienso que todo el que se sienta en la silla al lado mío me va a engañar, yo no ayudo a nadie. Usted tiene que pensar que la persona que llega a pedir su ayuda es una persona honesta, aunque no lo sea. Porque de lo contrario usted va a cerrar el corazón y no va a expresar compasión. Así que nosotros tenemos que ser bondadosos y compasivos como nuestro Padre es compasivo. Dice que bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Así que, entonces lo otro que nosotros tenemos que tener como una pauta de vida es no juzgar, no hacer juicios anticipados de las personas. Fíjense que Lucas 6:37 dice, no juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Así que en esta palabra, nosotros como miembros, como cristianos, como ciudadanos del reino, tenemos que evitar hacer juicios valorativos. Y fíjense que mucho le llamo yo la atención a mi iglesia por eso mismo. Porque hacen juicios valorativos sin saber. Entonces yo le digo, mira, ustedes tienen que aprender a confiar en el juicio pastoral, porque yo no soy una boba, yo le digo. Yo analizo y pondero y a veces lo que hago lo hago sabiendo, no lo hago, ¿verdad?, ingenuamente. Pero ustedes no conocen la historia de la gente. Yo conozco la historia de la gente porque yo pastoreo mi iglesia. Por lo tanto, ustedes pueden juzgar sin saber. Y pueden lastimar a la gente sin saber. Y la pueden expulsar de la iglesia sin saber. ¿Usted tiene duda? Pregúnteme a mí. Porque yo pastoreo a la iglesia. Yo conozco mi congregación y yo conozco la historia de la gente. Y cuando yo tengo unas flexibilidades con la gente es porque entiendo que las debo tener. Así que cuando nosotros asumimos un rol de enjuiciamiento, lo que hacemos es expulsar, separar la gente. Lo otro es que quien es un buen ciudadano del reino obedece la enseñanza de Cristo. Fíjense que en Lucas 6, 46 al 49 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Yo voy a decirles a quién se parece el que viene a mí, me oye y hace lo que le digo. Se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río y el agua dio con fuerza contra la casa, no pudo moverla porque estaba bien construida. Pero el que me oye y no hace lo que le digo se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimiento, y cuando el río creció, dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. Mira, amado, si usted escucha la palabra y la obedece, usted va a tener un cimiento espiritual sólido en su vida. Si no, usted va a ser un cristiano, mire, como dicen por ahí, blandengue, que cualquier soplo de prueba lo saca del camino. Pero si usted es una persona
que escucha la palabra, que estudia la palabra y fundamenta su vida sobre la palabra, mire, pueden venir tormentas, tempestades y huracanes y usted se mantiene firme porque usted ha construido su fe sobre un fundamento firme. Fíjese que en Lucas 11, 27 al 28 dice, mientras Jesús decía esta cosa, una mujer entró entre la gente, gritó, dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Y Jesús le contestó, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Así que somos bienaventurados si escuchamos la palabra y la obedecemos. Lo otro es que un creyente, ¿verdad?, ciudadano del reino, trasciende los prejuicios y en su lugar opta por amar, recibir, perdonar y restaurar. Yo le voy a pedir otra vez a mi hermana Raquel que venga por aquí. Y me lees en 7, 36 al 39. Lucas 7, estamos en el Evangelio de Lucas, todos. 7, 36 al 39. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Fíjese que ahí Simón el fariseo hizo un prejuicio a base del historial de esa mujer, pero Jesús, que la conocía, no se prejuició. Y dice, y Jesús mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para los pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Si tú no me saludaste con un beso y ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que tus muchos pecados son perdonados porque amo mucho más. Pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Si usted impone un juicio valorativo, usted no abre la restauración y el perdón. Usted tiene que tirar los prejuicios para un lado, porque todo ser humano tiene una historia y toda conducta tiene un trasfondo. Si nosotros no trascendemos eso, pues en vez de integrar y restaurar, lo que hacemos es sacar y no permitir que las personas se restauren. En Lucas 17, 3 al 4 dice, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo, aunque peque contra ti 7 veces en un día, y si 7 viene a decirte, no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. Mire, no podemos cansarnos de perdonar, es lo que quiere decir. No podemos cansarnos. Esa cita es Lucas 17, 3 al 4. O sea, nosotros tenemos que perdonar siempre. Hay hermanos en la iglesia que nos hacen cosas y vuelven y reiteradamente hacen cosas y uno tiene que perdonarlos siempre. Y eso es un desafío no solamente para ustedes, sino para la figura pastoral, para todos los creyentes. Entonces, lo otro es que un ciudadano del reino no tiene pretensiones ni exigencias. Es lo contrario, expresa humildad. Y yo le voy a pedir a algún hermano de por aquí que... Vamos a pedirle a Yesenia, ven por aquí, Yesenia. Y nos va a leer Lucas 9, 46 al 48. Yo le voy a decir a Pocho que venga por aquí. Y me va a leer Lucas 14, 11. Y le voy a pedir a mi hermano José que lea Lucas 8, 14. Vamos por aquí, Yesenia. 46 al 48. Capítulo 9 de Lucas. Por entonces los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos sería el más importante. Jesús, al darse cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño,
lo puso junto a él y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Por eso el más insignificante entre todos ustedes es el más importante. Del reino, Pocho, ven por aquí. Pocho se llama Adrián Huerta, vamos a llamarlo por su nombre, Adrián, ¿verdad? Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Amén. Fíjese que un llamado a la humillación. José. Yo no sé si ustedes sabían el apodo, ¿no sabían? El capítulo 1 dice de Lucas, verso 11. Y José va a leer del 18 al 20. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Muy bien. Esto tiene que ver con la parábola del publicano y el fariseo, ¿verdad? Que el fariseo, voy a parafrasear aquí. Yo diezmo, yo no falto a la iglesia, no me pierdo un culto, yo cumplo con todas las... Pero entonces el publicano dice: ten misericordia de mí, yo pecador, ¿verdad? Así que quien fue justificado por el Señor fue el publicano, que para un judío es un pecador que no tiene espacio en el reino de Dios. Sin embargo, Dios lo acoge por su humildad de corazón y su arrepentimiento verdadero. Fíjense que Lucas 22, del 24 al 27, dice: los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante, condición humana, ¿verdad? Y Jesús le dijo: entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero ustedes no deben ser así, al contrario, el más importante de ustedes tiene que ser como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues ¿quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que la sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Si Jesús sirvió, que era el Hijo de Dios, imagínense nosotros lo que tenemos que hacer. Por eso es que a mí el lavatorio de pies me agrada. Yo la hice en 2 ocasiones, lo he hecho en mi iglesia. ¿Por qué? Porque usted pruébese a sí mismo. Si usted está dispuesto a humillarse, el Señor lo hizo. Pues nosotros no somos más que el Señor. Tenemos que tener disposición a la humillación. Entonces, lo otro es que cuando uno es un buen ciudadano del reino, el Señor ocupa el primado, la prioridad en nuestra vida. Ernesto, ven por aquí, para que nos leas Lucas 9, del 57 al 52. Jesús tiene que ser lo primero, ¿oyeron? Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro: sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Muy bien. Si nosotros decidimos seguir a Cristo, tenemos que seguir a Cristo. Mi amado. Amén. O sea, Dios nos llama y nosotros tenemos que decir: heme aquí, y no mirar para atrás. Si usted mira para atrás, usted le pierde significado al llamado que Dios le ha hecho. Y si usted mira para atrás, cada vez que usted tiene un tropiezo, ¿quiere qué? Abandonar el llamado. Así que hay que, ¿verdad?, poner la mano en el arado y no mirar para atrás. Así que quien tiene, ¿verdad?, es un buen ciudadano del Señor, prefiere buscar la cercanía, la educación del Señor como una prioridad. Y dice el relato de Marta y María, que ustedes lo conocen, que
Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó, y Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía, pero Marta estaba atareada con sus muchos quehaceres y se acercó a Jesús y le dijo: Señor, no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo, dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietan demasiadas cosas, pero una sola cosa te es necesaria, y María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Todo el tiempo hay que decidir a dónde uno quiere estar y dónde uno se va a edificar más. Si vale la pena uno quedarse viendo televisión en la casa, o metido en Facebook o en el Internet, o en las muchas alternativas tecnológicas, o en las muchas fiestas y situaciones y actividades que tiene el mundo, o nosotros vamos a optar, ¿verdad?, por buscar la presencia del Señor, o vamos a dejar que la casa y el cajón nos traguen, ¿verdad?, y no vamos a hacer una pausa para ponernos a los pies del Señor. Lo otro que uno tiene que hacer es reconocer a Jesucristo y no negarlo delante de los hombres. Y Lucas 12, 8, 9 tiene algo radical que dice: les digo que si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará a favor delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Si nosotros queremos que el Señor nos afirme, nosotros tenemos que afirmarlo a Él. Lo otro es que no amamos las riquezas ni somos codiciosos. Vamos a pedirle a mi hermanita que venga por aquí. Se me olvidó tu nombre. Brenda. 12, 15 al 20. Estamos acabando. Si me dejan acabar, yo acabo. ¿Verdad? Está bien. No me queda mucho. También dijo: cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Entonces se contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes, para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche perderás la vida, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. O sea que nosotros no podemos ser codiciosos. Y lo otro es que tenemos que dar limosna al necesitado, o sea, socorrer. Y Lucas 12, 22 al 30, 32 al 30 dice: no tengas miedo, ovejas mías, ustedes son pocos, pero el Padre en su bondad ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Procúrense bolsas que no se hagan viejas, riquezas sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar ni la polilla destruir. Y esto no quiere decir que usted lo va a vender todo, es que no nos apeguemos a lo material. Y tenemos que vivir esperando la segunda venida de Cristo, como si fuera ahora. Lucas 12:20 dice, 12:40 dice: ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Así que, finalmente, el que es un buen ciudadano del reino agradece a Dios, amado. Es agradecido de Dios. Fíjese que Lucas 17, 14, 19 dice de esta manera: mi hermano, ven por acá. Pedro. Vamos a leer el último texto y redondeamos. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces, y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de sus enfermedades? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre: levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Así que, amado, hay que ser agradecido de lo que Dios hace con nosotros. Yo siempre he dicho que yo le sirvo al Señor por gratitud, porque Dios ha hecho muchas cosas. Yo he pasado muchas experiencias difíciles en la vida, y en todas ellas Dios me ha sostenido con su mano. Y yo siempre he dicho que yo le sirvo al Señor por gratitud, porque yo no tengo con qué pagarle al Señor lo que ha hecho con mi vida. Cuando mi esposo y yo
nos casamos, hicimos una casa para una familia de 3 y lo primero que enfrentamos es no tener hijos, ¿verdad? Mi esposo a los 10 años de casado tuvo un problema cardiovascular para muerte y Dios lo sacó de la muerte. Y después de eso cuando yo me convertí, yo tuve un montón de experiencias de crisis. Mi papá le diagnosticaron cáncer, mi papá murió, el papá de mi esposo murió en un año. Yo perdí la clasificación de mi puesto, cuando eso yo era consejera en rehabilitación en Vega Alta. Tuve que luchar solita porque nadie me ayudó. Tuve una crisis, ¿verdad?, personal de edad adulta, temprana edad. Bueno, yo tuve muchas pérdidas. Víctor tuvo que perder su trabajo, que él era Guest Service Manager, tuvo que bajar a una posición, no le honraron sus beneficios, pero Dios nos bendijo y al tiempo ganó más. Y nosotros somos agradecidos a Dios. Mi esposo infartó en el mes de diciembre, un infarto para tirarlo patas arriba, como dice el cardiólogo, y mire, Dios obró así, que yo le sirvo al Señor en gratitud. Y como me dice mi pastor general, si la misericordia de Dios y la gracia de Dios no estaría contigo, de vano sería tu ministerio. Tú le has servido al Señor, le has dado lo más al Señor con 20 situaciones difíciles. Yo pastoreé en Santa Rosa con mi madre con amenaza de muerte 4 años, bregando con mi mamá, y yo no dejé de hacer mi trabajo pastoral. Yo le sirvo al Señor porque yo estoy agradecida de lo que Dios ha hecho y ha sido un ministerio lleno de pruebas desde que yo acepté el llamado pastoral. Así que, mis amados, si Dios me ha bendecido, si Dios me ha cubierto con su gracia, ¿qué más uno puede hacer que servirle al Señor? Así que los dejo a ustedes con este estudio bíblico y les doy las gracias por haberme invitado. Espero que lo hayan disfrutado. Dios me los bendiga. Gloria a Dios, le damos gracias, pastora, por haber compartido esta palabra con nosotros, que sabemos que ha sido de bendición. Vamos entonces a estar puestos en pie, vamos a hacer el círculo. Y yo creo que la palabra de hoy ha sido clara, ¿verdad? La pastora nos ha estado dando un recorrido a través de la palabra, explicándonos o repasándonos lo que es la vida cristiana. Que desde que venimos a los pies de Cristo, sabemos que no es una vida color de rosa. Y eso es lo que acaba de plantear ella como resumen, ¿verdad? Como redondeo de su estudio, de que vamos a tener aflicciones, pero siempre Jesús nos recuerda que Él venció al mundo y que nosotros podremos vencer a través de Él también. Y lo más interesante de todo, ¿verdad?, es que estamos viviendo en unos tiempos donde ser cristiano a veces es ser despreciado, ¿verdad?, por el mundo, por el gobierno, por muchas otras entidades. Muchas veces ser cristiano es ser ridículo ante los ojos de mucha gente. Pero también leímos un pasaje, ¿verdad?, que decía que el que me confiese delante de los hombres sin importar las circunstancias, en aquel momento cuando estemos allá en la prueba final, Él nos va a confesar a nosotros también. Y va a decir allá abajo, este o esta persona supo pararse firme y levantar mi nombre, el nombre de Jesús, en medio de las dificultades. Por eso es que somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Y somos un pueblo especial. A pesar de lo que diga el mundo, somos un pueblo especial. Amén. Y eso lo debemos siempre tener bien claro y no avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Quizás no lo había dicho nunca, pero para el mes de febrero yo tuve que renovar una licencia de guiar de la Comisión de Servicio Público y hace 25 años atrás que yo la tengo,
pues lo que consideran de la vieja escuela. La nueva escuela pues tiene que ser por internet. Y cuando yo llegué a cogerla, la tutora me dijo, ahí tienes tu laptop, entra toda tu información y a coger el examen. Y yo le dije, este que está aquí no tiene experiencia entrando eso. Y me dijo, pues yo te voy a ayudar. Y después me dice, fuma. Le digo, no. Bebe, no. Baila, no. Y me dice, ay, qué aburrido tú eres. Y yo le dije, no, porque el Señor me sacó de ahí, de todo eso. ¿Qué pasa? Que en el tropiezo del examen, pues tampoco ella pudo salir tampoco ¿verdad? De la aplicación donde estábamos. Y yo le dije, Missy, tiene que buscar un técnico para que me ayude a mí y uno para usted. Entonces después luego me dice, ¿quién tiene un bolígrafo? Nadie sacó un bolígrafo. Y este que está aquí tenía uno. Tenga, Missy, si lo necesita, quédese con él. Luego me dice, don Ángel pasó el examen, ¿sabe? De 100 lo pasó con 90. Gloria a Dios. Es un testimonio de la fidelidad del Señor y cómo el Señor nos ayuda, ¿verdad? Amén. Como anuncios, tenemos la actividad de las muchachas el viernes. Se llama Bella ante sus ojos, parte 2. Hay un taller de maquillaje por ahí. Y también unas reflexiones y unas cositas. Así que esa actividad la están organizando para las muchachas. Así que ustedes dense cita aquí el viernes. Es a las 7:30, ¿verdad? A las 7:30. A las 7, que va a estar bien interesante. El domingo pues tenemos el culto regular con Escuela Bíblica y entonces va a estar con nosotros el pastor Félix, ¿cuál es el apellido? Félix Nieves, el pastor retirado. Va a estar aquí con nosotros. Y darle las gracias, hermanos, porque la actividad del domingo de Comparte tu Pan, se recogieron 6 compras para bendecir a diferentes hogares. Sigamos, esta es una iniciativa que yo creo que la iglesia está llamada a seguirla, ayudando al necesitado en medio de la crisis que hay, nosotros ser una luz, ¿verdad? En medio de esta crisis. ¿Tú vas a decir algo? De la actividad de Bella ante sus ojos, que las personas que vayan a participar de la misma, las muchachas, deben ver, hay unas instrucciones que se enviaron, no sé si todos las tienen, pero es que deben venir con la cara limpia, ¿ah? Que vengan sin maquillar, que traigan su propia base, su polvo, si tienen brochas, pues que las traigan también, el delineador, ese tipo de cosas, pues que por favor que traigan. ¿Está bien? Ajá. Sin micrófono. John G, que hablé con Rebeca y mandó recuerdo a la iglesia. Rebeca, que sigan orando por ella. En juego de Miami y eso, ella está gozando por allá, así que... Mira, a mí me pasó un episodio más o menos que el hermano Ángel. A mí la licencia mía me la dio un evangélico, porque yo no era muy inteligente y yo le oré a Dios que me diera una licencia. Y cuando fui a examinarme, pasé todo el examen menos parquearme. Y yo eso que no se lo andaba a nadie, 3 veces me dio a la última me dijo, no, vete, que tú no puedes. Yo lo lamento, pero te parqueaste, Mario. Entonces, el próximo vez que fui, la primera vez pasé el examen. Amén. No digas que tú no eres muy inteligente, porque por ahí voy yo también. Entonces, bien, hermanos, qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Y habitar los hermanos juntos en armonía. Siga regando la voz. Vamos a vencer a Fanmagul, o lo que sea que haya por ahí, el Señor de lo que sé yo ni qué. Y vamos a vencer a los yanquis. Vamos a contagiar a los que no están aquí hoy para que
para que aprendan o escuchen que hay bendición infinita cuando uno se dedica a buscarle al Señor. Amén. Yo le voy a pedir, ¿cuántos quieren escuchar al hermano Pocho despedirnos en oración? Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos diste, Señor, en esta noche, Señor, de poder tener la hermana Carmen aquí con nosotros en estos estudios bíblicos para la enseñanza de la palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien, Señor. Te pedimos por los enfermos, Señor. La lista es grande, Señor, te lo ponemos en tus manos. Y sigue bendiciendo esta iglesia, Padre Santo, para que siga siendo punto de oración, Señor, aquí y para la comunidad. En tu nombre hemos orado. Amén. Gracias por la